gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este gozo, este privilegio que nos da de verles y sobre todo en este hermoso día. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por este hermoso día? Eso es lo que nosotros cantamos, lo que creemos y es lo que nosotros confesamos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Más allá de la cruz. Y hemos titulado esta serie Más allá de la cruz porque nuestra salvación, nuestra redención no culmina en la cruz del Calvario. Y estaremos viendo días más adelante, semanas más adelante, cuál será el final del creyente. Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, nosotros tenemos la garantía igualmente de salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esta hermosa bendición? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del Rey glorificado. Hemos estado hablando que la humanidad necesitaba un rey. Estuvimos hablando de la humanidad y la divinidad del rey. En la semana pasada hablamos del linaje del rey soberano. Y ahora vamos a estar hablando del rey glorificado. Yo quiero que incline su rostro ahí donde usted se encuentra y vamos a adorar al Señor a través de nuestra adoración. Padre, el día de hoy te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu nombre porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, por esta hermosa bendición. Ahora nos encontramos aquí, Señor. Queremos oír tu voz, queremos ser dirigidos por tu palabra. Tú conoces a cada oyente presente y a aquellos que están, Señor, conectados a través de una plataforma digital. Igualmente, Señor, tú conoces sus corazones y no creemos, Señor, en casualidad, sino creemos en la soberanía del Dios Todopoderoso. El día de hoy, Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu y que nuestro corazón igualmente sea edificado a través de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Así que el día de hoy habla su Biblia conmigo en la primera carta de Corintios, o de la primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15. Estaremos llevando nuestra enseñanza, que es nuestra lectura central. Y cuando nosotros hablamos del beneficio del pecador, nosotros hacemos referencia a Jesucristo, el Rey glorificado. Y escuche bien, Jesucristo, la obra que Jesucristo haya sido glorificado, no es simplemente para que Él sea exaltado, sino que Jesucristo es glorificado a beneficio del pecador. En otras palabras, en la cruz del Calvario se llevó a cabo la expiación por el pecador. En la cruz del Calvario Jesús tomó nuestro lugar. En la cruz del Calvario Jesús tomó mi lugar y Jesús tomó tu lugar. En otras palabras, es su sacrificio en la cruz del Calvario el cual nos salva a nosotros. Muchas veces nosotros hemos lidiado acerca en relación a la fe. Y déjeme decirle, no quiero confundirle en este punto, pero mi fe no me salva a mí. Lo que me salva a mí es poner mi fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Porque muchas personas depositan su fe salvadora en algo inerte, muerto. Mucha gente busca su salvación y deposita esa fe salvadora en algo que no produce vida. Pero nosotros que hemos confiado en Cristo, que tenemos fe, depositamos esta fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y por consiguiente nosotros alcanzamos salvación. Y nosotros damos gracias a Dios por ese hermoso beneficio de la cruz del Calvario. Ahora en Cristo Jesús nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Y quiero hacer una diferencia el día de hoy cuando vamos a enfocarnos en la resurrección de Jesucristo, en la resurrección del Rey glorificado, pero tenemos que hacer una diferencia de la resurrección o el significado de la resurrección
que no es lo mismo a la resucitación. Lo que el Señor Jesús realizó en la vida de Lázaro es volverlo nuevamente a la vida. Pero Lázaro volvió a la vida, pero siguió enfermándose, siguió teniendo hambre, cansancio, y al final, aunque la narrativa bíblica no lo enseña, no nos menciona cuándo murió Lázaro, Lázaro murió. O sea, Jesús lo volvió a la vida. Es una resucitación. Pero cuando nosotros hablamos de resurrección, estamos hablando que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero ahora un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no es corruptible. Ahora este cuerpo es incorruptible, ya no es perecedero. Ahora tenemos un cuerpo glorificado. Ya no habrá más muerte. No se envejece y no se enferma nunca más. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesucristo, estamos hablando de ese cuerpo glorificado que cada uno de nosotros como creyentes tenemos esta esperanza. Cada uno de nosotros como seres humanos moriremos y dejaremos este mundo hacia atrás, pero tenemos la seguridad, la garantía de que cuando nosotros muramos en Cristo, igualmente seremos resucitados con Cristo. Por eso es el significado de la resurrección de Jesucristo, para que nosotros igualmente podamos resucitar con Él, pero ahora en un cuerpo glorificado. Ya no va a haber más enfermedad en el cielo, no va a haber más dolor en el cielo, no va a haber más aflicción en el cielo. Ya no vamos a necesitar de las pomadas para las arrugas en el cielo. No vamos a necesitar las vitaminas en el cielo. Ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos la seguridad y la esperanza que igualmente nosotros resucitaremos con Él y viviremos eternamente con Él. Pero cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesucristo, es muy importante que nosotros también analicemos que cuando nosotros enfocamos la enseñanza bíblica de la resurrección de Jesucristo, hay objeciones. En otras palabras, hay gente que está en contra de la resurrección de Jesucristo. Yo quisiera que usted tome notas. Si usted está tomando notas, yo quisiera que usted tome notas en relación a esto, porque igualmente nosotros podemos ver que hay personas que niegan la resurrección de Jesucristo, y tal vez usted se va a encontrar personas en el futuro que le van a negar su fe en la resurrección de Jesucristo. Primero, alguna objeción que nosotros podemos ver en el mundo secular, porque no todos creen en la resurrección de Jesucristo. Algunos creen que se han inventado la teoría del desvanecimiento. En otras palabras, que Jesús en la cruz del Calvario se desvaneció, y cuando se desvaneció fue sepultado, pero cuando volvió en sí se escapó. Hay otra teoría igualmente que habla de la teoría de que Jesús tuvo un hermano mellizo, que el que fue crucificado fue el hermano mellizo, no meramente Jesús. Hay otra teoría también que hablan de la teoría del cuerpo robado de la tumba de Cristo, que alguien se robó el cuerpo de Cristo y que ya nunca más se supo más de Él. Hay otra teoría de la alucinación, que dicen los discípulos lo único que tuvieron alucinaciones, vieron a Jesús, creyeron ver a Jesús porque lo amaban, porque deseaban que Él volviese a vivir, a esa fuerza de resucitado, y simplemente le llaman la teoría de la alucinación. Y no simplemente la teoría de alucinación, sino también la teoría de la tumba equivocada. Fueron a buscar a Jesús en una tumba equivocada y por eso no la encontraron. Hay otra teoría igualmente que habla de la teoría de la leyenda, y se menciona que Jesucristo nunca fue quitado de la cruz, que las aves de las rapiñas vinieron y lo devoraron ahí en la cruz del Calvario. Otros dicen, la teoría de la leyenda, otros dicen que Jesús fue quitado de la cruz y fue tirado en una fosa donde los perros salvajes por allá, las bestias, lo devoraron igualmente. En otras palabras, eso de que Jesús resucitó, eso es una alucinación de los discípulos de Cristo, para que la gente ignorante como ellos puedan creer y tener la confianza en ello. Hasta aún en el relato, en el Corán, para los musulmanes también encontramos alguna teoría igualmente. Usted puede meditar o puede escudriñar igualmente en el Corán, cuando hablan de la resurrección de Jesucristo. Dicen que el alma del Señor Jesucristo fue extraída
antes del sufrimiento. En otras palabras, que Jesucristo simplemente su cuerpo fue flagelado, fue lastimado, fue herido, pero que el alma de Jesucristo ya no estaba en él. Otra teoría que por ahí mencionan igualmente en el Corán, dicen que Judas sabía dónde estaba Jesús en la cárcel. Cuando lo estaban interrogando, va Judas y él se introduce en la cárcel y toma el lugar de Jesús, y Dios en su soberanía hace que el semblante de Judas y la voz de Judas sea parecida a la de Jesús. Y hay objeciones. El mundo anda buscando negar la veracidad de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también nosotros podemos ver en la Escritura la narración bíblica y la veracidad que nosotros encontramos en ella. Nosotros creemos lo que la Biblia enseña. Nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en lo que la Escritura enseña. Habrá teorías allá afuera que nieguen aún la humanidad de Cristo Jesús y mucho más la resurrección de Jesús, pero nosotros creemos lo que la Escritura habla de Jesús y lo que Jesús mismo habló de sí mismo, de él. Así que entremos a la escritura central rápidamente, a 1 Corintios 15, del 1 al 10, que dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Y es interesante cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, porque cuando el apóstol está hablando a la iglesia de Corinto, los griegos creían que esta vida era como una jaula. Nos tenía aprisionados y que la muerte era una bendición, quedábamos libres de ello. Y también cuando nosotros hablamos en la resurrección de Jesucristo, cuando el Señor Jesús anduvo en su ministerio terrenal, igualmente los saduceos que no creen en la resurrección de Jesucristo, los saduceos vinieron en una forma interrogante, preguntaron a Jesús sarcástica para avergonzar a Jesús en relación a la resurrección que él venía predicando, y le dicen: Señor Jesús, hay una mujer que se casó 7 veces. En la resurrección, Señor Jesús, ¿cuál de todos estos maridos va a ser su marido? Y Jesús le dice: ¿ignoran la escritura? No simplemente ignoran la escritura, que también ignoran el poder de Dios. Que en la resurrección ya no va a haber casamiento. En otras palabras, ya no, este cuerpo va a ser glorificado. Las necesidades que tenemos ahora en este mundo terrenal, físico, ya no van a ser necesidades allá en el cielo. Y Jesús le responde de esa manera, pero ellos querían avergonzar a Jesús por la predicación de la resurrección de Jesucristo. Y no solamente eso, sino vamos a hablar de la vida de Pablo. Pablo persiguió a la iglesia, hirió a la iglesia, porque Pablo se enfadaba y se molestaba que la iglesia predicase de un Cristo vivo y resucitado. Y por eso seguía a la iglesia. Es una blasfemia. Y Saulo persiguió a la iglesia, y este fue el versículo central o la escritura central que escogí para nuestra enseñanza, porque Saulo, podríamos hablarlo así, la Biblia nos lo enseña, Saulo no caminó con Jesús, pero Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Ahora Saulo está de nuestro lado, si podemos llamarlo así. No vamos a hablar de los discípulos, aunque los vamos a mencionar, pero Saulo se encuentra de este lado nuestro. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero tenemos la esperanza que un día veremos a Jesús tal y como Él es. Vayamos a la escritura. Dice, además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también permanecéis, y por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué observamos en esta hermosa escritura y en esta hermosa experiencia y en estas hermosas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en relación a la resurrección de los muertos y en relación a la resurrección de nuestro Jesucristo? Cuando nosotros hablamos, mis amados hermanos, de la predicación del evangelio, tenemos que estar conscientes de que hay un componente muy, si podemos llamarlo, integral, esencial en la predicación del evangelio, y es la resurrección de Jesucristo. No podemos hablar del evangelio simplemente de la muerte y crucifixión de Cristo. Si nosotros nos enfocamos en la muerte y crucifixión de Cristo Jesús, nuestro evangelio está limitado, no está completo. Tenemos que hablar de la resurrección de Cristo Jesús. Hay un integrante, hay un componente muy integral en nuestra predicación. Y nosotros predicamos que Cristo Jesús vino, nació, murió, fue sepultado, que resucitó al tercer día y que también te volverá igualmente. Porque un salvador muerto no puede salvar a nadie. Gracias a Dios por la palabra del apóstol Pablo, que ahora nos anima a nosotros en este tiempo actual de depositar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Primer punto que vemos en esta escritura, cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto, Pablo está hablando de su propia experiencia. Su propia experiencia cuando iba camino a destruir a la iglesia hacia Damasco. Iba la intención de destruir a la iglesia, encarcelar a la iglesia por la proclamación del evangelio. Desde la iglesia primitiva se predica a Jesucristo crucificado y a Jesucristo resucitado. Cuando Pedro habla en el mensaje del Pentecostés, habla del Cristo crucificado y el Cristo resucitado por Dios el Padre. Cada vez que la iglesia menciona el evangelio, habla de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y Pablo le habla a la iglesia de Corinto y se pone así, por ejemplo, él mismo dice: además declaro, hermanos, que el evangelio que yo os he predicado, Cristo Jesús muerto, Cristo resucitado, dice, el cual también ustedes han recibido y ustedes perseveran en él, en el cual ustedes mismos retenéis esta palabra de la predicación, que Cristo Jesús murió, que Cristo Jesús resucitó. Sois salvos. Nuestra salvación depende no solamente en la crucifixión y muerte, sino en la resurrección de Cristo Jesús. Creemos que tenemos un Dios y un Salvador que vive y reina para siempre. Creemos en un Salvador que volverá por nosotros. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos dicen: Señor, gracias, Señor, yo estoy listo para recibirte cuando tú vengas en tu gloria? O para que tú me recibas si es que yo tengo que adelantarme en este tiempo. Estamos listos. Pablo menciona su experiencia en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y me llamó mucho la atención cuando Pablo escribía esta escritura. Dice: como lo mismo que yo recibí. Él estaba siguiendo a Jesús de Nazaret. Cuando iba hacia Damasco persiguiendo a la iglesia, se le presenta al Señor Jesús. Usted sabe la historia. No sabemos si era un camello, un burro, un asno, no sabemos, pero lo que sabemos es de que cayó de una bestia. Y cuando él cayó, hace una pregunta. Yo cuando estaba niño en la escuela dominical, yo decía: ay, esta pregunta de Dios como que no hace sentido. Yo pensé que Pablo o Saulo andaba haciendo la obra misionera de Jesús. Y cuando Jesús le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y yo decía: es bueno seguir a Jesús. O sea, yo relacionaba seguir a Jesús con perseguir a Jesús como niño. Y yo decía: ¿por qué el Señor Jesús se enoja porque Saulo lo anda siguiendo?
Es bueno que lo siga y nos enseña, no, hay que seguir a Jesús, hay que seguir los pasos a Jesús. Pero ya una edad más madura entendía a qué se refería. Pero en este encuentro con Saulo, el Señor Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta y dice: Señor, ¿quién tú eres? ¿Quién es esa voz que está hablando? Dice que quedó ciego totalmente por el esplendor de la gloria de Dios. Y dice: yo soy a Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús el que tú crees que estoy muerto. Yo soy Jesús el que tú crees que he sido sepultado. Y Saulo responde, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo le está hablando a la iglesia, le dice: lo que yo he recibido, yo se los comparto. Yo he tenido una experiencia personal con el Cristo resucitado. No fue un pensamiento que se me vino a mi mente. Tuve una experiencia genuina y total. Y explica el Evangelio, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando nosotros hablamos de la narrativa de la historia igualmente, se cree que Saulo era contemporáneo con Jesús. Cuando Esteban fue lapidado, ahí estaba Saulo. Y no cabe duda que Saulo conocía y escuchó aún el mensaje de Jesucristo. Saulo fue testigo de la muerte de Cristo Jesús. Cuando escucha Saulo escucha el mensaje de Esteban, por eso Saulo se enfurecía en su corazón. Saulo, mi amada iglesia, el día de hoy nos anima a nosotros a hablar de la seguridad de la resurrección de Jesucristo y nos confronta el día de hoy. ¿Has tenido tú un encuentro con Jesucristo? ¿Ese encuentro con Jesucristo ha producido un cambio en tu vida? ¿Ha producido un cambio de dirección en nuestra vida? Hemos tenido un cambio como lo tuvo Saulo con el Dios verdadero, con Jesús resucitado, con Jesús el viviente. Hemos tenido un encuentro que hemos dicho al final: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si nosotros podemos poner en práctica esta enseñanza el día de hoy, que nosotros podamos decirle al Señor Jesucristo: quiero conocerte. ¿Quién tú eres? Quiero oír tu voz. Quiero escuchar tu dirección. ¿Quién eres tú? Y ese encuentro con Jesús cambió totalmente, radicalmente la vida de Saulo. Saulo lo menciona y lo dice: este Jesús es el único que puede perdonar pecados. Y sigue mencionando la escritura, dice que solamente murió por nuestros pecados conforme a la escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pablo sabía de lo que estaba hablando porque él estudiaba las escrituras y él sabía del Mesías y del Redentor, y al final él tuvo ese encuentro con el Mesías. Pone en referencia la escritura. Amada familia, pone en español. Por eso es importante para nosotros escudriñar la escritura, meditar en ella, no simplemente leerla, sino meditar en ella y poder nosotros analizar, examinar qué dice la escritura en relación a mi Salvador Jesucristo. Ahora, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Ahora, ¿qué Él ha hecho en mi vida? Ahora, ¿qué Él está haciendo en mi vida? ¿Y qué hará Él en mi vida? Es importante que nosotros podamos conocer esta hermosa escritura. Las escrituras, Pablo hace referencia, porque también el pueblo judío entendía el concepto y conocía la escritura. Si usted investiga, se da cuenta que los niños ya a los 13 años tienen que saberse de memoria el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los libros de la ley.
Y allí ellos pueden visualizar y entender igualmente el sacrificio. Ellos entendían, en la escritura hablaba de un sacrificio, de un cordero que tenía que morir por el culpable. Y de hecho el pueblo de Israel lo practicaba. En el Éxodo ellos practicaban. Por eso Dios mandó construir un tabernáculo a Moisés. Y había un sacrificio, había expiación por los pecados. En otras palabras, Pablo está haciendo referencia a la escritura. Dice, ese Cristo que viene hablando desde el Antiguo Testamento, ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestra vida. Pablo hace referencia no simplemente a su experiencia personal, sino también tiene conocimiento de la Escritura. Amada familia, Fon en español, no es necesario simplemente tener una experiencia con el Señor Jesucristo, rendir nuestro corazón, sino es necesario decir, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí tenemos toda la dirección de Dios para cada uno de nosotros. Y tercer punto, Pablo habla de testigos. Si usted mira más adelante, podemos mencionar y puede mencionar igual algunos testigos, porque Pablo empieza a decir, no simplemente está mi testimonio personal, no simplemente está el testimonio de la Escritura, sino que también, y ahí hay un versículo que dice que aún cuando Pablo escribió esta Escritura, dice, aún muchos de esos testigos aún todavía están vivos. Pablo hace referencia y dice que Jesús no simplemente se presentó a ciertos discípulos, sino habla en ciertas ocasiones que Jesús se presenta a sus discípulos. Dice la Escritura, dice que el tercer día fue resucitado conforme a la Escritura. El 5, que se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. No dicen muertos, ahora dicen ahora duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Saulo. En otras palabras, no simplemente Saulo le anima a la iglesia de Corinto, yo soy un testimonio vivo y lo he compartido con ustedes, y es más, dice Saulo, ustedes han visto el cambio producido en mi vida a través de ese encuentro de ese Dios o ese Jesús resucitado. Pablo hace referencia a la seguridad en la Escritura. Por eso, mis amados hermanos, creemos y confiamos en la veracidad de la Escritura. Creemos que la palabra del Señor es confiable, es fiable, que en ella no hay error, porque igualmente Pablo anima a la iglesia a confiar en la Escritura. La Escritura dice, si alguno hemos pecado, dice, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Hay promesas para los que hemos confiado en Cristo Jesús. ¿Cuáles son nuestras promesas? Estad quietos, confiad y sabed que yo soy Dios. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Hay situaciones adversas en nuestra vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo puedo hallar consuelo en la palabra del Señor en esta situación? El Señor Jesús no simplemente murió en una cruz del Calvario para pagar la deuda nuestra hacia Dios, porque nosotros estamos enemistados con Dios y no podíamos pagar esa deuda, pero Cristo Jesús en su gracia, en su misericordia, paga la deuda por cada uno de nosotros. Así que Pablo en conclusión le está diciendo a la iglesia y nos dice el día de hoy, solo Dios puede perdonar, y el único canal para perdonar es Jesús, su muerte y su resurrección. No hay otra manera en cual el mundo pueda ser salvo. El único que puede perdonar es Dios. Muchos dicen, bueno, pero yo ¿qué le he hecho a Dios? Yo no he ofendido a Dios. No necesariamente nosotros hayamos intencionalmente ofendido a Dios, sino que nosotros venimos de una naturaleza caída y pecaminosa, como lo hemos estudiado, que nos separa de Dios. Y solamente Dios puede perdonarnos a nosotros, porque nuestra ofensa va directa con Dios.
Pero gracias que nosotros no podíamos pagarle a Dios, pero Jesucristo viene y toma nuestro lugar y paga a Dios ese pago que nosotros no podíamos hacer. Así que solo Dios puede perdonar. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintio: Jesucristo vino y murió para perdón de pecados. Jesucristo no solamente murió, resucitó para poder darnos vida a nosotros. Dios perdona al pecador a través de la persona de Cristo Jesús. Y para ser perdonado, ¿qué necesito hacer yo? Muy sencillo: arrepentimiento. Saulo lo expresó. Saulo se arrepintió de su conducta, de su manera de vivir, cuando tuvo el encuentro con Jesucristo. Hubo un arrepentimiento. Hechos 2:38, hablando, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Necesitas perdón? Necesitas el arrepentimiento. No estoy hablando de un remordimiento, que te sientas mal en el momento de accionar y de pecar y que el día siguiente lo vuelvas a hacer. Eso es remordimiento en el momento. Arrepentimiento es alejarte totalmente de él. Segundo, ¿qué necesito yo para ser salvo, pastor? ¿Qué dice la Escritura para que yo pueda ser salvo? Aparte del arrepentimiento, mencioné al principio la fe en la persona de Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. En otras palabras, Dios ha provisto la salvación en la persona de Cristo Jesús. Pero nosotros necesitamos poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y tercero, ¿qué necesito yo para alcanzar perdón? No simplemente arrepentimiento, no solamente fe, sino también necesitas confesar tus pecados. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Jesús vino, murió en una cruz? ¿Por qué Jesús resucitó de la muerte? Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo porque Él quiere limpiarnos de toda maldad y darnos la oportunidad de vivir una eternidad con Él. Y quiero concluir con estas palabras del apóstol Pablo. Vaya ahí en su Biblia, 1 Corintios 15, 10. ¿Cómo se mira usted el día de hoy? ¿Cómo se mira usted el día de hoy? ¿Cómo lo mira Dios a usted el día de hoy? Mire al final lo que dice Pablo. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo quiero que usted subraye ese versículo. Pablo estaba sumamente agradecido con Dios por su gracia en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, Saulo no se consideró a sí mismo digno de alabanza delante de la iglesia de Corintio por haber tenido un encuentro con Jesucristo. Él no se halagó mismo y dijo: oh, yo he tenido un encuentro con Jesucristo, yo escuché su voz como los discípulos lo hicieron, ahora sigo las instrucciones de Jesús como los discípulos lo hicieron. No, Pablo al final dice: lo que soy, soy por la gracia de Dios. En otras palabras, Saulo está diciendo: yo no me merecía el perdón de Jesucristo. No era digno de recibirlo. Yo perseguí a la iglesia, maté a la iglesia. No era digno de ser recibido. Al contrario, lo que yo merecía, Pablo entre líneas le daba a saber a la iglesia de Corintio: yo merecía condenación, yo merecía destrucción, yo merecía que Dios me fumigara en ese momento. Pero
pero ha sido su gracia sobre mi vida. Y dice Saulo, ahora lo que yo soy ha sido por su gracia. Amada familia Foni en español, no somos muy buenos. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Ha sido su gracia. Tal vez tú puedes decir, bueno, tal vez sí me lo merezco, pastor, no soy tan malo como ciertas personas. No. Ha sido su gracia. ¿Qué es lo que tú tienes? Su gracia. ¿Tienes vida, juventud, fuerza, vigor? Ha sido su gracia. ¿Tienes sabiduría, inteligencia? Ha sido su gracia. ¿Tienes buen trabajo? Ha sido su gracia. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú puedes decir? Oh, yo me puedo alabar de esto. Cualquier cosa que sea, yo te invito el día de hoy que tú puedas decirlo, Señor, ha sido tu gracia. Oh, Señor, mis hijos, ha sido tu gracia. Oh, Señor, tu bendición ha sido tu gracia. Tu provisión, tu cuidado ha sido tu gracia, Señor. Y Pablo enseña a la iglesia de Corintio igualmente a reconocer la gracia de Dios sobre sus vidas. Concluyo con esto. ¿Reconoces tú la gracia de Dios sobre tu vida? Puedes levantar tus manos y decir, Señor, gracias, porque lo que yo soy ha sido tu gracia. Y déjeme decirle que el Señor aún no ha terminado con nosotros. Yo quiero que usted se vea un letrero aquí que diga under construction, sobre construcción o en construcción. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas.